La mayoría de las personas no se lesionan la columna en un accidente, se lesionan haciendo ejercicio, dando a luz o intentando aliviar el dolor con posturas de yoga. Hoy vamos a responder preguntas reales de seguidores que tienen algo en común, una lesión en la columna y el miedo de no saber qué pueden o no pueden hacer. Hacer la posición de cobra es malo cuando se tiene una protrusión. Una persona con una protrusión hay que tratar de evitar torsiones muy extremas. O sea, a lo mejor la posición de la cobra completa no, pero la media cobra todavía podría ser. Pero esta duda abre una pregunta más importante. Si una protrusión parece algo menos grave que una hernia, ¿realmente puede llegar a afectar un nervio como el ciático? No lo llega a oprimir con la misma intensidad, pero sí puede llegar a oprimir el nervio, ¿no? También sobre todo depende en la zona donde se encuentre. No es lo mismo que sea en el centro del disco, donde ahí no está la salida de los nervios, entonces puede tenerse simplemente la protrusioncita sin tener una manifestación clínica franca. Pero si la protrusión está más hacia el lateral, aunque no sea una hernia ya hecha y derecha, sí puede llegar a manifestar porque irrita a nivel de la raíz. Después de esta respuesta, la seguidora decidió contarnos su historia completa. Durante el nacimiento de su primer hijo, mientras pujaba con fuerza, sintió un crack en la zona lumbar y casi de inmediato comenzó el adormecimiento en su pierna derecha. Estudios posteriores mostraron protrusiones en L4, L5 y L5S1. Hay que entender que el embarazo es un estado que pone en mucho estrés la columna, porque no solamente va a estar cargando nuestro peso, sino que también va a estar cargando el peso del bebé y también todas las estructuras que rodean al bebé. Dígase el incremento del tamaño del útero, también lo que es la placenta y el líquido amniótico. Depende mucho también de cómo son nuestros cuerpos, o sea, por ejemplo, hay gente que tendría a ser muy flaquita, muy menudita, entonces pues el tener, por ejemplo, bebés todavía más grandes, esto empieza a interferir un poco sobre la carga axial que está teniendo la columna. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las pacientes embarazadas empiezan a tener problemas de radiculopatía o empiezan a tener degeneración de sus discos simplemente por la sobrecarga del peso que están teniendo. Que bueno, es por eso que es importante tener un buen seguimiento ginecobstétrico para que tengan un buen control de peso y también no es que estén todo el tiempo en reposo. O sea, sí, hay ciertos ejercicios que ellas pueden ir realizando que tienen que estar en comunicación precisamente con su ginecólogo. Muchas veces lo que se prefiere es eso, o sea, tratar de buscar ejercicios que no sean de gran impacto, pero que sí lleven a un fortalecimiento a nivel de la columna, porque toda esta sobrecarga que se va a llevar durante el embarazo puede perjudicar. Ahora súmale que en el momento del parto estás en una posición que está previamente diseñada para tener bebés, pero sí somete también sobre una carga importante a la columna. Entonces es el peso, es la posición, es el pujar, es el dolor, es el estrés que sí puede llegar a presentarse fisuras en el disco, no necesariamente herniarse en ese momento, sino simplemente el disco, la cobertura que tiene el anillo puede llegar a fisurarse y romperse y eso va a generar dolor. Pues es un poquito más raro, no se descarta de que sí se pueda extruir una hernia. A lo mejor ya teníamos una patología de columna que no había sido identificada previamente porque pues no había dado ningún síntoma, pero el momento de tener toda esta sobrecarga, este estrés, puede precipitarse la sintomatología o puede, si teníamos una hernia que no nos estaba dando lata, este estrés puede llegar a extruirse y efectivamente puede dar todo este dolor. Es por eso que es importante tener un buen control del embarazo para evitar también subir demasiados kilos o sobre todo subirlos muy rápido. Hay veces que no es tanto la cantidad, sino la aceleración que se tiene en la subida de peso es lo que hay que estar controlando para evitar una sobrecarga axial abrupta hacia la columna y que si teníamos alguna lesión, algún problemita que no nos estaba dando lata y que ni sabíamos que existía, se pueda precipitar. Entonces es muy importante, por eso seguimiento adecuado ginecobstétrico y pues sí, o sea, tener en cuenta de que estas cosas lamentablemente sí pueden llegar a pasar. No necesariamente después del embarazo quiere decir que requiere inmediatamente una atención quirúrgica, no, hay también que valorarlo, hay que realizar estudios, como lo están haciendo con esta paciente, que le están haciendo estudios de seguimiento, para ver si en algún momento requiera o no requiera cirugía. Muchas veces, pues rehabilitación física es la clave del éxito para que esta patología, la fisura, el dolor,
disminuyen y simplemente mantener un control seriado para evitar que esto se genere en una secuela más grave. ¿Qué recomendación inmediata daría para alguien que pasa por esto? Inmediata en el puerperio es obviamente evitar movimientos de flexión extenuantes o torsiones, ¿no? O sea, lo que es el agacharse en ese momento, lo que es hacer torsiones forzadas del cuerpo, no, porque hay que tratar de disminuir la inflamación. En cuanto al ginecólogo nos dé la luz verde para poder empezar a hacer rehabilitación física, sería lo adecuado para el fortalecimiento de la columna. En cuestión de los medicamentos, también tendríamos que ponernos de acuerdo con el ginecólogo porque hay medicamentos que sí están aceptados para que el niño pueda, o sea, la mamá los pueda tomar y lactar y otros que no. Dependiendo del grado de dolor, es lo que también se tiene que valorar. Si el dolor es demasiado intenso que incapacita a la mamá, pues ni modo, o sea, se van a tener que dar también medicamentos que a lo mejor sí interfieran con la lactancia y no puedan lactar. Si el dolor es tolerable, entonces se planea algo especial para que podamos controlar el dolor y la mamá le pueda dar de lactar al niño sin ningún problema. Pero es por eso que en estos casos particularmente, los que están asociados al embarazo, los que están en la parte del puerperio inmediato, que puerperio es justo este periodo después de tener a los niños, es importante tener buena comunicación, no solo con el paciente, sino con los médicos, ¿no? Si llega a pasar, es importante que le digas a tu ginecólogo, tengo este dolor, y ella te pondrá en contacto con alguien de su equipo para ayudar a disminuir estas molestias y dar un tratamiento integral, donde pues nos ayuden a controlar la parte de todos los cambios hormonales, la parte del puerperio inmediato del embarazo y a mejorar el control del dolor, a buscar cómo cuidar tu columna para que no se precipite y se genere como tal una hernia, se extruya la hernia o el dolor persiste. Y aunque muchos pensarían que una lesión así solo ocurre en un momento extremo como un parto, la realidad es que también puede suceder en algo tan cotidiano como entrenar en el gimnasio. Un seguidor nos escribió porque le detectaron una fractura en la columna. La lesión ocurrió mientras entrenaba en el gimnasio, específicamente realizando hip thrust. Han pasado aproximadamente 7 meses desde entonces y aunque no presenta dolor, hay algo que no deja de preocuparle. Una sensación constante de tensión en la espalda, que aparece de forma intermitente y persistente con el tiempo. Son dudas muy claras. Si continuar haciendo ejercicio puede empeorar la fractura incluso cuando no hay dolor. ¿Qué consecuencias podría traer esta lesión a largo plazo? Si el tratamiento necesariamente implica cirugía o si existen otras opciones. Y sobre todo, el miedo a que esta lesión pueda poner en riesgo su movilidad, al punto de pensar en la posibilidad de quedar en silla de ruedas. Aquí hay que tomar en cuenta varios factores, ¿no? Uno es la edad del paciente. No es lo mismo atender una fractura en un chavito de 15, otro de 18, en uno de 20, en uno de 30, que en uno de 60, 70, 80 años, ¿no? Y lo digo porque pues hoy en día, afortunadamente, la costumbre de hacer ejercicio ha permanecido en varias décadas de generaciones, entonces sí he tenido pacientes que tienen 80 años y todavía siguen yendo al gym. Aquí es importante considerar que hay diferentes tipos de fractura. No es lo mismo tener una fractura donde el cuerpo no se desplazó, no es lo mismo tener una fractura donde sí tenemos pedacitos que quedan volando, a otras donde queda completamente desbalanceado, ¿no? O sea, que el cuerpo no queda nada alineado y queda todo como desfigurado, ¿no? Dependiendo del tipo de fractura, es el tipo de manejo que se le da. Si la fractura quedó lineal, no se desplazó, efectivamente lo único que se le manda es pues relativa inmovilización y esperar a que el huesicito pegue solito. Más o menos como lo que hacen con los brazos cuando la fractura no se desplaza, que es colocarles un yeso. No le podemos poner yeso como tal a esta zona, pero muchas veces podemos ayudarnos también, dependiendo de la zona donde haya sido. No es lo mismo en niveles altos que en niveles bajos, que sea una fractura torácica, o sea, que sea una fractura cervical, es lo que nos ayuda, ¿no? O sea, el tipo de inmovilizador que vamos a utilizar, si es corset, si es baja, si es collarín, dependiendo del tipo de fractura, cómo se esté presentando, es si requiere una inmovilización. Si tiene compromiso a nivel de las estructuras nerviosas, obviamente tenemos que hacer un estudio de imagen para poder ver qué está pasando, ¿no? Cuál es el tipo de compromiso que se está teniendo y cuál sería el tratamiento adecuado. Hay fracturas que no necesariamente, sobre todo cuando el cuerpo de estar así se colapsa, estas fracturas que luego llegan a colapsar el cuerpo pueden generar dolor después. Entonces hay otros tratamientos como se llama la giroplastía, que se hace de manera percutánea sin abrir al paciente por medio, digamos que unas agujotas, se introduce material como cemento para
reexpandir la fractura y que quede cementada y ya no quede el cuerpo colapsado. Si la fractura está desplazada, si la fractura está dañando una parte de los nervios o del canal arriba sería medular, abajo sería el canal lumbar, pues entonces ahí se valoraría a lo mejor realizar una cirugía, porque obviamente si está lastimando estas estructuras, eso no es nada bueno y hay que tratar de prevenirlo. Si está presentando dolor o siente muy tensa la espalda, hay que ver cómo están el resto de las estructuras, no únicamente esa vértebra dañada. Muchas veces lo que pasa es que si hay una modificación en la dinámica de la columna y en lugar de estar ya con su S en la parte, bueno, la columna sabemos que es toda una S, ¿no? Entonces, perdemos esta S y se rectifica, entonces requeriría rehabilitación física. Si el cuerpo vertebral está colapsado y ahorita ya por el tiempo de evolución de 7 meses, entonces lo que más recomiendo es realizar un estudio, porque si está colapsado, dependiendo también del grado de colapso, es el tratamiento que va a requerir. Muchas veces con una rehabilitación donde nos ayude una vez más a un fortalecimiento dirigido y especial de la columna puede ceder. Si está demasiado colapsado hay que ver cómo están el resto de las estructuras, si no está comprometiendo a nivel de las articulaciones, si no está comprometiendo a nivel del canal. Es muchísimas las opciones de tratamiento dependiendo de lo que salga en la clínica, en el momento en el que uno explora al paciente y en la imagen es lo que tiene que unirse para poder determinar cuál es el tratamiento que requiere. Yo lo que sí recomiendo es que estos ejercicios que de repente siente que se tensa la columna, que puede generar dolor o que siente cierta fragilidad, no los realice hasta que tenga ya un estudio y una valoración con un especialista para determinar si los puede seguir haciendo o no. Otra cosa muy importante es que el rehabilitador con el que acuda también le enseñe a cargar, porque obviamente si esta fractura presentó cuando estaba realizando un ejercicio, es que probablemente la técnica no fue la adecuada. Y hay entrenadores de gym que están súper bien informados sobre toda la biomecánica de la columna. Hay unos que no, hay unos que ni siquiera le llaman al entrenador y lo hacemos simplemente de forma autodidacta, ¿no? Entonces, aquí también el rehabilitador físico le tiene que enseñar cómo levantar los objetos. Una lesión en la columna no significa que ya jamás vamos a hacer ejercicio. Una lesión en la columna significa que es el momento en que ciertos ejercicios los tenemos que hacer con determinada técnica y determinado cuidado. Entonces, es por eso que también requiere una valoración. Ahora, en relación de que si esta lesión podría poner en riesgo su movilidad, incluso pensar en quedar en silla de ruedas, hay que ver la lesión. La verdad es que yo creo que por el tiempo de evolución que tiene, pensar que realmente esta lesión propiamente pueda generar que quede en silla de ruedas, no. Pero esta vértebra ya quedó lastimada. Es más fácil que si se continúa con una mala técnica, podamos volverla a lastimar o generar alguna patología degenerativa más pronto. Y esto a su vez generar pues, problemas sí para la deambulación o para caminar. No necesariamente que quede en silla de ruedas, pero que sí empiece a tener ciertas alteraciones para caminar simplemente porque ya está lastimada. Es por eso que es importante buscar cuidarla, ¿no? Digo, todo esto lo estoy diciendo sin ver el estudio, que sería lo mejor ver el estudio y ver al paciente para poder determinar cuál es el tratamiento. Conclusión es, hay que analizar el caso mediante imagen, mediante clínica, determinar si requiere rehabilitación física y mejorar la técnica de cargado mientras esté en el gimnasio. Pues es que de todo, o sea, he tenido pacientes de los que con el mínimo pinzamiento que tienen ya están aquí acudiendo, hasta me llegan con la resonancia magnética ya hecha y hay pacientes que sí se esperaron demasiado. Yo lo que les digo a todos mis pacientes es que el dolor se ha creado desde el punto de vista evolutivo para poder indicarnos que algo no está bien en nuestro cuerpo. ¿Okay? ¿Qué exactamente? Eso es lo que el especialista tiene que determinar. Si aparece dolor, el dolor no es algo natural. ¿Okay? Si aparece dolor, hay que identificar la causa del dolor. Muchas veces, digamos que se puede esperar, pero siempre y cuando el médico te diga, podemos esperar, ¿ok? Ahí lo importante es que dolor significa que algo está fallando en nuestro cuerpo, y no lo digo únicamente en la columna, lo digo así en general. Aparece dolor, hay que investigar la causa. Hay veces que la causa puede ser mínima, pero eso lo tiene que determinar el médico. Hay veces que la causa puede ser que está ocultando algo más severo. Eso también lo tiene que determinar el médico. Entonces, muchas veces quieren ahorrar un poquito de dinero en no acudir inmediatamente cuando el dolor se está volviendo más constante, cuando el dolor se está volviendo más agudo,
quieren ahorrar dinero tratándose solitos, ¿no? O sea, con algún analgésico, con alguna recomendación, con algún video que hayan visto, pero es importante tomar en cuenta que muchas veces aquí se aplica el refrán de lo barato sale caro, ¿no? Hay veces que si el dolor está incrementando, si el dolor está presente, repito, algo está pasando en nuestro cuerpo. Y por tratar de ahorrar unos pesitos en no visitar al médico, nos puede salir en algo muchísimo más caro. Entonces, vale la pena acudir a tiempo. Y eso cuando lo determina tu cuerpo. En cuanto aparece una molestia que no se va, que está constante y que está volviendo a aparecer, es momento en el que tu cuerpo te está diciendo, oye, hazme caso, algo no está haciendo de manera normal en nuestro cuerpo. Tenemos que ir a que lo revisen. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Esto es Entendiendo tu dolor de columna, una serie donde respondemos preguntas que seguidores nos envían después de recibir un diagnóstico o un estudio de imagen. Si quieres contarnos tu caso, mándanos un mensaje en Instagram, @neuroaredir.